Hace unos días fui al cine a ver Memorias de un Caracol, y lo que puedo decir es que esta película es tristemente hermosa. ¿Pero por qué digo esto? ¿Y qué exactamente la hace especial? Pues bueno, hay varias respuestas para esta pregunta. Una de las primeras cosas que debo de decir es que me encanta el estilo stop motion. Siento que es algo que siempre le da un toque único a cierto grupo de películas. Y creo que si se usa bien puede crear una obra de arte. Como ejemplo tenemos a esta película. Tiene uno de los mensajes más profundos y una crítica social sobre cómo uno puede crear sus propios límites y un reflejo de la cruda realidad de la vida, y cómo a pesar de esta misma cruda realidad de que podemos ver el lado triste o el lado feliz de la historia, siempre tenemos que encontrar la forma para poder avanzar. Al iniciar la historia nos presentan el momento más conmovedor de toda la película, o uno de los cuantos momentos que vamos a ver en esta misma, donde se presenta a la personaje llamada Pinky, una abuelita que se encuentra rodeada del amor y la compañía de su fiel amiga Grace. En sus momentos finales, la viejita de forma inesperada dice la frase que llama la atención de toda la sala, y cuando digo toda la sala es que todos se quedan what the fuck. Cuando fui al cine realmente fue como el momento que no tuvo mucho sentido al decir la frase las papas. Para esto Grace quiere saber el significado de qué quiso decir como su último aliento, y mientras que va al jardín afuera a meditar, toma la decisión más difícil para ella, que es liberar a su caracol favorito, llamado a Sylvia. Y a partir de ese momento empieza la película. Así es, empieza el momento del cine, donde recordamos la infancia de Grace y las palabras de su madre al describir esta etapa temprana de la vida, donde nos viene la imagen desde el vientre de su madre y la conexión entre los dos hermanos, que era inquebrantable. Sin embargo, la vida le trajo desafíos desde el principio, ya que la madre de Grace y Gilbert lamentablemente no pudo sobrevivir al parto, mientras que nos introducen una de las frases más célebres para entender la vida, ya que su madre siempre le decía que la infancia era como estar borracho, pues todos recuerdan lo que hiciste menos tú, y proyectándonos al momento donde descubrimos que también su infancia fue bastante difícil, ya que este momento marcó un antes y un después de la vida de los gemelos, que realmente crecieron en un entorno bastante triste y desalentador, lleno de dolor y pérdida. Grace recuerda cómo de pequeña su vida estuvo plagada de hospitales debido a su delicada salud, ya que desde siempre debemos mencionar que este personaje nace con un problema de labio leporino, que es decir, esta partidura peculiar que algunos bebés suelen tener, lo que la hacía sentir como una muñeca de porcelana en mano de los médicos, estando constantemente más dentro del hospital que fuera de este mismo. Y también debemos de mencionar algo bueno. Fue durante este tiempo que ella y Gilbert comenzaron a forjar un lazo más fuerte de lo normal. Llegó un momento crucial en la historia donde Grace se encontraba en un momento muy delicado, y debido a que necesitaba la ayuda de uno de sus familiares, en este caso solamente eran su papá y Gilbert era el único que realmente la podría salvar. Estaba en una situación donde ocupaban su sangre. A pesar del miedo de Gilbert, fue bastante valiente, aunque preguntó que si al ayudar a su hermana terminaría muriendo él también, a lo que le explicaron que no, y a pesar de esto él tomaría la decisión de ayudar a su hermana. Aún así, esto significaría que él perdiera la vida. La decisión de Gilbert para proteger a su hermana y su amor por los animales fueron dos cosas de los aspectos que definieron su infancia. A lo largo de la historia de la película, los caracoles tienen un significado profundo, ya que la madre de los dos gemelos fue la coleccionista de insectos. Específicamente aquí va a salir la palabra que dicen en la película que ahora no recuerdo, dejando atrás
al perder su vida y fallecer y abandonar este mundo, una gran colección de caracoles. Con esta, una serie de conchas, Grace atesoraba con bastante amor, ya que su papá, para festejar el mismo logro de Gilbert y ver que todos estaban bien, les entregan una caja de música y un anillo donde Gilbert promete siempre mantenerlo con él hasta que fallezca, como un símbolo de protección para sus dos hijos, teniendo en cuenta que tras la muerte de su madre, Grace y Gilbert se enfrentan a estos pequeños recordatorios de que su madre y su vínculo familiar es bastante fuerte. Y uno de los momentos más significativos de su niñez fue que realmente Gilbert siempre estaba para proteger a los demás, debido a que en un momento donde Grace ve a un pequeño caracol atravesando la carretera, Gilbert decide rescatar a un caracol y llevarlo a su casa, o en este caso, el papá de Sylvia, ya que se convirtió en uno de los seres más queridos para Grace. Sylvia fue un caracol que nació de la camada de estos dos caracoles, que sería la mamá de Sylvia y su papá. Y con esto, Grace obtendría a uno de sus tesoros más preciados, pero que también es un símbolo de lo que continúa en la vida, a pesar de la muerte, ya que siempre se queda muy en claro el hecho de que los caracoles, al igual que lo que sucedió con su mamá, al tener sus hijos, dejan esta vida para dejar a sus hijos atrás y que puedan seguir continuando con el legado de la misma. Y si no era suficiente, debo de mencionar que esta película también deja bastante en claro cómo las dificultades de la vida se van haciendo cada vez más grandes. Es bastante triste como ver que tras la pérdida de su mamá, Gilbert aún así enfrentan cosas más difíciles, como por ejemplo ver el pasado de su padre, ver cómo su padre era una persona que se dedicaba a ser como un artista callejero, como esos que llegas a ver en la calle que tienen un gran talento y que crees que en algún momento de la vida puede llegar a ser alguien muy importante, ya que su padre, aparte de ser un artista callejero, era un animador de adivina de qué formato. Así es, stop motion, donde su padre enamoró a su madre en París y ellos quedaron completamente enamorados a primera vista. Su padre y su madre apuntaban a un futuro bastante prometedor debido a que era algo que se podía ver desde lejos, pero algo trágico sucedió. Debido a una persona imprudente que tomaba alcohol, su padre quedó parapléjico y trató de sobrellevar la tragedia de su propia vida y el dolor de la pérdida de la persona que más amó. Pero el dolor de perder a su esposa lo asumió sumergiéndose en el alcoholismo. La situación empeoró cuando ambos gemelos, aunque intentaban mantener la esperanza, se vieron obligados a lidiar la incapacidad de su padre de seguir siendo la figura fuerte que solía ser. Para esto, aún así, había momentos donde el padre y los dos niños parecían estar más que felices, ya que aunque el padre tenía narcolepsia, que si no me equivoco es el quedarte dormido sin querer, los niños tenían que aplaudir fuertemente para poder despertarlo. Y ver el tanto amor que, a pesar de que el alcoholismo era una barrera muy fuerte para el padre, tenía todo para darle a sus hijos. Pero lamentablemente hay un giro doloroso en esta historia. El giro doloroso llega cuando los gemelos son separados, a la falta de recursos y el fallecimiento de su padre, debido a que una noche que Grace recuerda como uno de los momentos más felices, debido a que su padre le enseñó muchas cosas, ya que Grace quería ser animadora y Gilbert tenía una afición a la pirotecnia. Él realmente quería ser un hombre tragafuego en París y era uno de sus más grandes sueños. Ver a su papá totalmente feliz en un día donde fueron a una atracción de su ciudad, que era una montaña rusa, fue algo bastante divertido. Y ese día que estaban los dos felices,
Su papá un día se quedó dormido y ya nunca más despertó, lo que obligó a la falta de recursos. Como dije anteriormente, el trágico fallecimiento de su padre los llevó a las autoridades, en este caso, a poner a Grace y a Gilbert en hogares adoptivos separados, ya que nadie quería adoptar a dos gemelos, llevando el camino de la vida a Grace y a Gilbert por caminos distintos. Grace enviada a una ciudad que, aunque segura, le resultaba bastante extraña y desconcertada, un lugar donde la verdadera vida parecía no tener sentido, debido a que sus padres adoptivos nuevos eran contadores, que intentaban convencerla de las afirmaciones positivas, como esas gentes que te obligan perfectamente a decir que todo va a estar bien, y la autoayuda constante, que es como la motivación, es como si te dieran pequeñas dosis de felicidad que si tú no tienes un trabajo interno no sirve de nada, ya que estas personas aseguraban que esto sería la clave de su felicidad y resolver el duelo interno que nunca pasó sobre la pérdida de sus padres. Sin embargo, Grace seguía cargando con un profundo sentimiento de vacío, añorando ahora la pérdida de su hermano al estar bastante lejos y el hogar que alguna vez tuvieron. A pesar de que los padres constantemente la incluían en sus actividades como jugar baloncesto, Grace realmente no era para nada buena. Luego, por otra parte, tenemos a Gilbert, que es adoptado por una familia conservadora y anticuada y bastante conservadora en las ideas y reglas escritas que impone una familia conservadora religiosa, que le impone reglas estrictas y lo hace trabajar duramente para que entienda el labor de ser alguien. A pesar de que tenían una granja constante de manzanas, esta familia de Gilbert busca desesperadamente una forma de liberarse y de escapar de la rigidez de su entorno y volverse a reunir con su hermana. A pesar de que Gilbert se le complica bastante, él sueña con volver a ver a su hermana y reunirse en París. La distancia de los hermanos lo impide bastante y mantenerse en contacto a través de cartas es la única forma en la que saben ambos que aún siguen con vida y se mantienen los dos bien, los dos compartiendo la esperanza y el sueño de volverse a ver juntos, mientras que la vida les ofrecía obstáculos cada vez mayores. Una vez pasado el tiempo, Grace llega a ser adolescente, se encuentra trabajando en una biblioteca y encuentra algo de consuelo cuando su vida la llega a encaminarse con una persona mayor llamada Pinky, una anciana excéntrica que se convierte en su mejor amiga cercana. Pinky le revela su historia de juventud llena de extravagantes y momentos bastante improbables que transmite bastante felicidad, o probablemente esto llegue a consolar a Grace, y como esta misma, a pesar de lo que dice Pinky, su vida se encontró con celebridades como poder jugar a un ping pong con Fidel Castro, entre muchas cosas extraordinarias. Esta amistad es fundamental para que Grace llegue a encontrarse con su verdadero significado, quien encuentra en Pinky una figura materna sustituta a pesar de que nunca pudo conocer a su madre. Su presencia solo alivia momentáneamente el dolor de la pérdida de su hermano y su madre. A través de la historia de Pinky, Grace comienza a comprender el sentido de la vida y los giros inesperados de esta misma, en que incluso las personas más improbables pueden tener una influencia profunda en nuestra existencia. Pinky, quien ha sobrevivido a tantas tragedias, le enseña a Grace que la vida, aunque sea dolorosa, siempre tiene algo que ofrecernos si estamos dispuestos a buscarlo. Lo cual es un mensaje bastante God. Y debo decir que Pinky es una de mis personajes favoritas en esta película. Se me hace simplemente una persona God. Esta abuelita es sumamente chida. O sea, jugó un ping pong con Fidel Castro. ¿Quién más puede hacer eso? Al final, Grace se encuentra nuevamente frente a distintas adversidades, como por ejemplo encontrarse a una persona que perfectamente es un patán y la enamora a través de varias mentiras, y podemos ver algo como el apego o la obsesión por llenar ese vacío con alguien más.
que, spoiler, no salió nada bien. El tipo era un re enfermo, bastante mal, que espero que los que lleguen a ver la película entiendan y comprendan esta sensación de asquerosidad al enterarse de lo que pasa después. Esto para que la veas y no te quedes solamente con el resumen. Que aunque estoy contando un poco sobre manera la historia y que comprendas el mensaje final de esta misma, quiero que lo experimentes por tus propias manos, ya que no hay nada mejor que vivir la misma experiencia por ti mismo. Vaya, como lo dice la misma película, hoy ando más que fino. Al final, Grace se encuentra nuevamente, después de todo, frente a las mismas palabras de Pinky, las papas. Lo cual llega a una escena bastante conmovedora donde Grace se rompe por completo. A nada de liberar y que Sylvia llegue a su etapa final y de cierta manera como abandonarla. Al revisar los recuerdos de Pinky, su madre, Grace descubre que su madre tenía una profunda conexión con los caracoles y una curiosa relación con el concepto del tiempo y la memoria. Entonces, cuando Grace se da cuenta que las papas no solamente es una simple frase, sino que es una clave que le permitirá entender su propia vida. Y al ver y descubrir el secreto y la clave de el final, creo que es una de las escenas que simplemente se me hace de las mejores formas de entregar un mensaje, ya que al final Grace decide hacer una limpia por completo de su persona y empezar de nuevo, abandonando lo que es para convertirse en lo que realmente ella quiere para sí misma. Creo que al leer la carta de Pinky es uno de los momentos, como dije, más emblemáticos, y el poder escuchar las palabras de cómo Pinky trata de explicarle a Grace lo que el viaje emocional que lleva todo esto, casi me termina arrancando una lágrima. Porque al final de cuentas creo que todos hemos estado en ese momento donde todo parece estar mal, pero al final si le das la vuelta puede terminar en algo mejor, ya que al final no todo está perdido. Y mientras que finalmente ella comprende el significado detrás de la frase de su amiga, lo que se presenta como su propia vida y el comienzo de una nueva. Realmente recomiendo mucho el ver esta película. Y si te gustó este análisis, te recomiendo ver alguno de estos análisis por aquí, de algunas caricaturas o algunas cosas por estas de aquí. Dime qué te pareció la película. Antes de que te vayas, déjame en comentarios, suscríbete para ser más guapo. Hasta la próxima.